Babel Latino, tiempo de renacer. Programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia. Bienvenidos a nuestro programa Babel Latino 307. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este caso, para Radio Pichincha Universal y nuestros oyentes desde la mitad del mundo, muy buenos días y gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Babel Latino. Ya para Radio Murcia, en cambio, Radio Sensación en Murcia, les decimos muy buenas tardes, ya que aquí ya es tarde. Y pues aquí estamos con Andrea Fernanda León, Raíz Libre, y Ricardo Paz, nuestro productor. Así que les damos también para que ellos nos saluden a nuestros queridos oyentes. Muy buenas, hola Patricia, hola Ricky, qué alegría una semanita más de estar por aquí. Alegría de que estemos todos sanos, de que nuestra plataforma siga activa, de que nos estén siguiendo cada vez más por las redes sociales y agradecido sobre todo, como digo yo, el día en este tiempo, sobre todo de poder estar en salud y de poder seguir compartiendo los contenidos que ustedes nos brindan. Hola Ricky, ¿qué tal te va por ahí por Guayaquil? Hola chicas, hola a todos los ecuatorianos alrededor del mundo, espero que todos se encuentren bien. A los amigos que también nos siguen por medio de las redes sociales, tanto como YouTube, Facebook y Instagram, un saludo fraternal desde acá. Esperamos brindarles un contenido muy especial hoy. El programa 307, ya somos más un programa más viejito. Un programa más viejo. Cada semana es un reto, porque no siempre es fácil crear también los contenidos que van brotando, ¿no? Como las semillas, como las hojitas, como las plantas. En estos tiempos tan difíciles no se puede hablar solo de crisis, se tiene que hablar también de cosas positivas, pero a la vez no nos lo pone fácil el contexto. Estamos muy preocupados por los rebrotes tanto en Europa, que España y Francia, por ejemplo, han vuelto a surgir bastantes casos de COVID, así como en América Latina, donde no se puede hablar de rebrotes, sino de un no parar de brotes. O sea, no ha habido nunca una bajada y en muchos países los números siguen subiendo. Entonces, cuéntanos, Patricia, ¿qué está pasando? Sí, no, como ya lo decías tú, primeramente debemos tener un espíritu, de todos modos, que es el espíritu que viene de la naturaleza misma, ¿no? Que es la sobrevivencia, que es la energía, que es la positividad, y no esa banal, sino esa necesaria para saber que más que nunca debemos estar unidos, más que nunca solidarios, más que nunca sembrando esas semillas y cosechando. Nosotros que estamos aquí teniendo una experiencia de un pequeño huerto, pues nos da la medida de lo que la naturaleza da por sí misma, pero no sin el cuidado necesario. Y ahora este año es un año que creo que nos acordaremos para siempre, porque sí. no terminamos, iniciamos aquí en Europa, en Italia en febrero, en la China se inició prácticamente a fines del año pasado y no terminamos, estamos ya camino a agosto casi, digamos. ¿Es así? Hemos pasado los 6 meses del año y más y no hemos logrado todavía superar. Hay muchas Como ya lo cosas, decías, sí. Perdona, no digo, hay muchas cosas de las que debemos hablar porque ya no se trata solo del virus, hemos hablado de los temas de trabajo, de la educación, del estado de la salud. O sea, esta pandemia ha llevado a plantearnos en muchísimos aspectos generales de la sociedad unos puntos de inflexión y de reflexión que creo que antes la historia de la humanidad, o sea, llevamos mucho tiempo sin acordarnos y sin tocar esos puntos, pero hemos necesitado esta pandemia para... Dios, hay que darse cuenta de todo lo que está pasando en tantos aspectos, ¿no? Estamos con medio año de vida robado, por así decirlo, y hay que plantearse muy bien el futuro y la tierrita donde vamos a poner las ideas y los proyectos, porque ahora mismo todo causa mucha incertidumbre. Desde emprender un viaje hasta qué vamos a comer el día de mañana, porque no todas las familias van a tener la suerte de poder superar esto, ni están teniendo ya la suerte de poder superar esto sin que afecte directamente al propio estilo de vida, a la propia salud, al dinamismo de cada familia. O sea, es un antes y un después
tremendo. Sí, es gravísimo por otro lado porque también en eso debemos ser solidarios y muy conscientes. Como Babel Latino nosotros siempre nos unimos a las causas sociales y de lucha, y lo que está pasando en Ecuador no deja de ser cada día lacerante. Miles de personas, los medios públicos cerrados ya, que fue uno de nuestros grandes sueños y digamos cuando se abrieron los medios públicos, ahora ya están prácticamente aniquilados. Tuvimos incluso, yo tuve la oportunidad de estar en radio pública, sentía que el Ecuador finalmente nos daba una oportunidad, ahora ya no hay. El nivel de democracia cada vez a nivel más bajo sí, porque digamos que es un régimen totalitario. No se puede negar la democracia, no se puede negar la participación de todos los movimientos sociales, sean del origen que sean. Es un derecho el poder elegir y ser elegidos. En Bolivia la misma situación. En Bolivia estos días ya han tenido grandes manifestaciones debido a que postergan las elecciones, pero al mismo tiempo quieren negar la posibilidad de los movimientos que tienen más acceso a llegar a ganar las elecciones. Entonces, los que están en el poder en estos momentos, que son las oligarquías de las más atroces que ha vivido América Latina, ahora nos toca una vez más soportar que no nos permitan vivir un régimen democrático, y en eso sí también es parte de una pandemia. Sí. De nuestra parte también queremos dejar muy claros nuestros principios, nuestra solidaridad y nuestra lucha permanente. Estaremos aquí a través de Babel Latino y con Colombia también. Han habido otra vez masacres. Como digo, no terminaríamos la introducción sin contar. Si tuviéramos que acordarnos de todas las desgracias, perdón que te interrumpa, digo, es que no tendría que ser un programa solo para focalizar todos esos conflictos que se están dando en nuestro continente, conflictos que se están dando también en Europa, en el sentido que igual hay una situación crítica, una situación de una economía casi paralizada. Va a haber y está habiendo igual muchísimo desempleo, entonces estamos hablando de una pandemia que golpea, como ya hemos dicho, lo más profundo. Ya no es solo la cartera, ya no es solo el comercio, es ya definitivamente la estructura de un sistema y las democracias. Entonces, es por un lado también, yo digo, como un lado malo, un palazo, y por otro lado también esas organizaciones sociales que se están organizando desde abajo, que están haciendo asambleas, que están repartiendo, que la voz del pueblo, que nos llegan compañeros constantemente, compañeros de Bolivia, de Ecuador, mensajes sobre la lucha que hay que seguir manteniendo, y nosotros seremos seguramente una plataforma que da eco y da voz a todo este tipo de luchas y todo este despertar también que está teniendo la sociedad, que no estamos dormidos. Así es, estamos a punto de recibir también, para dar ya la introducción y la bienvenida a nuestros invitados de la semana. Tenemos uno de los oyentes, digamos, que tuvo la amabilidad de hacernos una pregunta respecto a un programa anterior que habíamos tratado sobre justamente la situación de empleo que está. Y le dijimos, ¿por qué no? Porque nuestros protagonistas son ustedes, nuestros oyentes, son ustedes las voces principales de este programa. Y después tendremos también a Agustín desde España. Él es de una comunidad afrodescendiente y con una experiencia de lucha y de vida, justamente para hablarnos del problema migratorio, que es también uno de los bases de este programa de Babel Latino, la interculturalidad, problemas de migración, lo que es los puentes Europa-América Latina. Así que con eso nosotros, pues, empezamos libre, Ricardo, el 307. Iniciamos el 307. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. ¿Estás escuchando? Babel Latino. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Raíz Libre con Andrea Fernanda León. Y aquí seguimos con Babel Latino, programa 307. Saludamos yo desde el norte de Italia y me voy a conectar hoy con el sur de Quito, de mi ciudad natal.
Es un placer estar con Roberto Pérez. Como inciso, voy a decir simplemente que esta entrevista y este tipo de entrevistas de conexiones son los que precisamente nos mandan adelante, nos motivan para seguir haciendo nuestro programa, para que nuestra plataforma siga viva, siga activa. Estas conexiones que se crean sin saber a veces ni siquiera por qué, no hay razones, a veces simplemente uno se va conectando. Las redes sociales, gracias a Dios, sirven también para esto y no solo para hacer TikToks tontitos, como siempre hemos dicho en este programa. Entonces, Roberto, bienvenido a Raíz Libre, bienvenido a Babel Latino, con muchísimas ganas de escucharte y de que nos cuentes un poquito quién eres y cómo así decidiste escribirnos ese mensaje. Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad que me han dado Raíz Libre y Babel Latino. Janet, muchas gracias. Contigo me comuniqué primeramente vía Instagram. Hace un mes más o menos escuché la intervención de School, no recuerdo bien cómo empezaba. Shadow, sí, Mario. School, sí, exactamente, y me marcó bastante, me identificó bastante todo lo que mencionaba en su video, en su trabajo. Y bueno, me quedé con esa duda porque intenté editar, escribir todo lo que decía el video, pero después ya me desconecté y quise volver a escucharlo. De ahí tuve una conversación bastante amena con Janet y bueno, le conversé un poco de todas las cosas que estamos viviendo actualmente en Quito, con la pandemia, con la situación económica, un tanto política y todo lo que vivimos aquí en el sur de Quito. Cuéntanos, Roberto, ¿a qué te dedicas? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha cambiado tu vida esta pandemia? ¿En qué situación te encuentras? Bueno, yo soy ingeniero ambiental de profesión. Soy un ciudadano más del sur de Quito. Conozco todas las dificultades que se viven en la ciudad, en el sur. ¿Cómo me ha cambiado? Pues nos ha cambiado a todos esta situación. Yo venía trabajando en una empresa de servicios ambientales y totalmente se nos paralizó el trabajo. También venía haciendo un proyecto con una fundación de recuperación de fuentes de agua del sur de Quito. Este proyecto era un tanto social y un tanto ambiental. Queríamos que se regenere totalmente las fuentes de agua, los comúnmente llamados ojos de agua, y darles una nueva cara, aparte también darles dinamización comunitaria con toda la gente que vive alrededor de las fuentes de agua. Entonces todo eso se nos paralizó. Ahora trabajamos desde casa y bueno, venimos haciendo un poco las cosas, paralizándonos, frenándonos un poco, pero avanzando de a poco. Es lo único que se hace ahora. Si podrías, no sé, decirme colores para que la gente nos entienda mejor. ¿De qué colores pintarías ahora los barrios del sur de Quito? ¿De qué colores están pintados ahora? Ahora es bastante gris, bastante dificultoso salir de casa. Pero bueno, hay un contraste ahí también que es un poco la cultura del quiteño y la indisciplina que tenemos en el sur de Quito. Ha habido un repunte de los casos de coronavirus y es un poco por la indisciplina que tenemos, por no acatar las medidas de bioseguridad y por el quemiportismo que tenemos muchas veces. Yo creo que esto ha dificultado las cosas y ahora es un poco más complicado que antes, incluso más complicado que en abril. En abril Guayaquil tenía este problema, pero ahora se ha trasladado a Quito. Quito ahora es el epicentro de la pandemia y más aún el sur de Quito, aquí se concentran más contagios. Claro, me comentabas antes tu trabajo como ingeniero ambiental. Ahora ya sé lo que nos ha conectado, la parte ambiental, la parte social, el interés también, digamos, que nos acomuna, sobre todo en la parte de Raíz Libre. Hemos hecho entrevistas enteras hablando de medio ambiente y de las crisis ambientales que se están viviendo también, ya no solo desde la pandemia, sino desde hace mucho antes, de cómo se ha devastado nuestro continente. Y en este sentido, ¿tú crees que se pueda, después de, es que a ver, algún día pasa, porque va a pasar, yo siempre digo, esto no va a ser eterno, no se sabe cuándo y no se sabe cómo, pero llegaremos a un punto donde esto pase, que hay una nueva esperanza, que la gente haya aprendido algo? ¿Tienes la sensación de que nos va a cambiar para mejor, para peor? ¿Tienes o no tienes ninguna esperanza?
No, yo creo que sí, pero el cambio empieza por nosotros, por comprender las cosas, no solo por la situación que vivimos ahora, sino por el deseo que tengamos de cambiar. Fíjate, en el proyecto en el que estábamos veíamos las dificultades que tiene el sur de Quito respecto a los ojos de agua, las fuentes de agua, la contaminación que se genera, y eso se debe también a la falta de una correcta planificación urbana aquí en Quito, en el sur de Quito. Este es el problema, pero también es un poco la cultura que tenemos. No tenemos ese deseo de cambiar para bien. Nos falta un poco eso, y a pesar de que el sur de Quito tiene gente muy trabajadora, muy emprendedora, si se podría decir también, pero nos falta un tanto ese deseo de cambiar, ese deseo de hacer bien las cosas, de tener normas, de vivir en comunidad, pero con respeto entre nosotros y con respeto a la naturaleza. Es verdad, y lastimosamente es algo que pasa un poco a nivel general en nuestro continente, ya lo hemos hablado también en otras entrevistas, pero yo también creo que en esto incide, aparte de la gestión política y organización, como tú has dicho también, de la urbanística, del hecho de que muchas ciudades se han ido dando, digamos, en poquísimo tiempo, un montón de espacio que se ha expandido. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, el sur de Quito eran 2 o 3, o sea, y ya en los últimos 10, 20 años, cada vez que vuelvo, ha crecido una barbaridad. Entonces, ¿cómo se hace una planificación cuando en realidad es un crecimiento tan rápido? Es muy difícil. Y quería preguntarte, ya no sé si nos salimos un poco ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista de la gestión política, no solo ya de la crisis, sino de lo que está pasando aquí en Ecuador, desde esa un poco indiferencia, abandono, desde los casos de corrupción? Escuchamos tantas cosas, pero nos gusta escuchar a cada persona que nos contacta también sobre este tipo de cosas, porque escucharnos es parte de también crear un debate y abrir el pensamiento, la cabeza a otro tipo de opiniones, ¿no? Que no sean las nuestras solo como plataforma, sino sobre todo de los que nos siguen. Sí, verás, a mí me parece que actualmente hablamos un poco idiomas diferentes entre el gobierno central, gobierno seccional, las personas de la calle, los ciudadanos, si lo podríamos llamar así. Parece que hablamos idiomas diferentes, porque el gobierno bien dice que estamos con todo bajo control, y por poco decimos que somos un ejemplo en gestión de esta pandemia, hablamos, ¿no? Por otro lado, los gobiernos seccionales se frenan un poco y dicen que no, o sea, estamos complicadísimos. Y también tenemos ese otro punto, que es el ciudadano de a pie, que necesita generar recursos y que se ve obligado a salir. Tenemos ese otro grupo que no entiende la situación en la que vivimos y se dedica a hacer reuniones sociales sin ningún tipo de bioseguridad. Entonces es un poquito complicado que todos hablemos el mismo idioma, y eso hace que se vuelvan más difíciles las cosas, y ha generado este repunte de contagios aquí en Quito. Es verdad, mira, eso ha pasado un poco también acá, en Italia. En un principio habían regiones que tenían una política más rígida y otras, y lo que creo que en este caso, por ahora, porque no se sabe, este virus también es muy desconocido y los médicos ya nos lo han ido avisando varias veces también en nuestras reuniones con los médicos, con los profesionales de la salud, que cada uno ha hecho como lo que ha querido, y lo que aquí ha salvado un poco de verdad desde el hecho de que en principio hubieron unas leyes muy severas de aislamiento total, de que uno no podía salir de su casa por casi un mes en toda Italia, y luego el uso de las mascarillas, que aquí se obligó, ahora ya se está un poco más relajando, pero sí fue bastante cumplido. O sea, parece poco, parece nada, pero en realidad aquí en Italia, por lo menos por ahora, cruzamos los dedos, ha funcionado. Así que damos un poco ese consejo a las personas que nos siguen, que nos escuchan, que a veces parece que no, pero sirve, y que sirve mantener el cuidado por los otros y cuidarse uno mismo también, ¿no? De poder ser portador o de poder coger el virus, porque al fin y al cabo eso nos daña todo el entorno, a la familia, o sea, por eso podemos quejarnos de la parte política, pero luego cuando falta la salud, eso es el problema individual, ¿no?
Y yo voy a añadir también un pequeño criterio al respecto. Es el tema de que de un otro modo también la gente, y cuando tú dices, Roberto, pues, en el Ecuador hay un espíritu emprendedor, es porque la gente vive del trabajo informal. Y sí, ese trabajo informal, por más que uno quiera decirles que mira, no estás cumpliendo las medidas tiene que salir, tienen familias que necesitan alimentarse día a día, que se vive del día a día. Una de las cosas diferentes, pese a que igual la crisis aquí está desmoronando todo lo que puede ser la economía, sin embargo aquí hay, como digo yo, generalmente hay amortiguadores, no es que resuelven, pero por lo menos la gente con menos recursos se ha podido quedar en casa porque ha tenido una posibilidad mínima económica que por lo menos en estos meses ha creado un mínimo de decir quédate en casa. De todos modos, el sueldo, así sea reducido, te va a llegar o va a ser un mínimo base de emergencia, incluso para los emprendedores. ¿Qué es lo que falta? Y ahí sí es un tema político. En cambio, en el Ecuador, lo que se ha hecho es quitar miles de trabajos, de despedir, o sea, medidas completamente que ya no se darían en sistemas democráticos y de avanzada. Entonces, sin lugar a dudas, hablamos otros idiomas, o sea, no nos logramos entender con un poder político que solo se enriquece, porque más que nunca en América Latina se ve la brecha social. Los ricos con esta pandemia se enriquecen y los pobres, las grandes mayorías, pues sin empleo, viviendo ni la olla común. Entonces yo te digo, esas cosas también, eso no quita que lo que tú decías, por encima de todo y cualquier cosa es la salud y la familia, y esa hay que defenderla así sea con un plato al día. El tema, y lo que hemos dicho es que no podemos esperar que los gobiernos nos protejan, sobre todo en América Latina. Hay que protegerse uno mismo, porque el día de mañana en el hospital no va a haber espacio y no va a haber atención y no van a haber recursos. Entonces, si no somos nosotros los primeros en tomar conciencia de ese cuidado personal y colectivo a la vez, vamos un poco al acabose. Entonces ese mensaje sí es importante transmitirlo, así como es importante obviamente hablar del hecho de que el desmadre político que se vive en nuestro continente da verdaderamente, no digo ya ni vergüenza, o sea, de inconformidad. Dices, ¿cómo puede ser que existan personas que se llamen a sí mismos políticos y que tomen ese tipo de medidas y ese tipo de decisiones? Roberto, no sé si quieres dejarnos algún mensaje más. De momento vamos a agradecerte, dentro de poco vamos a poner un poco de música y de verdad muchísimas gracias por haber interactuado. Las próximas veces que quieras participar, si tienes, también podremos hablar del proyecto del agua, que a mí me parece una de las recursos, o sea, ahondar en eso, porque hemos hablado también con representantes en Colombia, en fin, sabemos que el agua va a ser el próximo, digamos, seguramente las próximas guerras serán por el agua, y el hecho de que ambientalistas, que personas que se dedican a ello nos ayuden a comprender mejor también el funcionamiento y el cuidado del agua es muy importante, así que muchísimas gracias. Y Roberto nos ha dicho que es apasionado de la radio, por tanto ya tenemos un nuevo colaborador. Dilo, Roberto. Cuando ustedes me digan, pues yo les apoyo, no hay ningún problema. Sí, muchísimas gracias, Roberto, y déjanos un mensaje. Claro, bueno, a pesar de que los tiempos sean duros y sean difíciles, yo creo que hay que tener esperanza, hay que tener fe en que todos estos aspectos negativos van a cambiar, y que también el cambio empieza por nosotros. El cambio empieza por nosotros, empieza por hacer bien las cosas, empieza por trabajar lo mejor que podamos cada uno desde nuestra trinchera, hacer lo mejor que podamos y cuidar nuestra salud. Creo que esto es lo importante. Sin salud creo que no se puede hacer nada. Y les agradezco mucho por la oportunidad que me han dado de conversar con ustedes. Ha sido muy, muy chévere hablar con ustedes y conocerles en vivo, si no es en persona. En persona la próxima que podamos volver a Ecuador. Muchísimas gracias, Roberto. O que vengas. Claro, también. Rompiendo fronteras. Un beso. Gracias, Roberto. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Hasta la próxima. Gracias.
bosque tropical, desde el volcán Cayambe hasta el blanco salar, tejiendo raíces en la profundidad. Somos poncho en el viento, ojota al caminar. Nuestro evangelio, el monte, misterio vegetal, sagrada Pachamama, Madre universal. Los apus milenarios son nuestra catedral, sagrada Pachamama, Madre universal. Nuestro evangelio, el monte, misterio vegetal. Somos comunidad, la Kushma, la pollera, nuestra dignidad. Nos dicen terrorista, indio, criminal, lo que llaman pobreza es nuestra libertad. Nos dicen terrorista, indio, criminal, lo que llaman pobreza es nuestra libertad. El sol, la tierra, el viento, nuestra identidad. Somos poncho en el viento, jota al caminar, desde el volcán Cayambe hasta el blanco salar. Huipala en mil colores, un pueblo, una nación, tejiendo raíces, somos comunidad. Todos un sueño, una ilusión, no nos pertenece tu falsa religión. Nuestra riqueza no tiene dignidad, lo que llaman pobreza es nuestra libertad. Ayaya, Huipala es nuestra bandera, Sikus en el viento, el poncho y la pollera. Nuestro evangelio, el monte, la luna, el Padre Sol, sagrada Pachamama, Madre universal. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Guara con Janet Patricia Sosa.
Y bien, seguimos aquí con nuestro programa Babel Latino 307 desde Italia. Conectamos con América Latina. ¿Y cómo vamos a dejar atrás uno de los continentes que yo adoro, que es África, pero desde España? Es un verdadero gusto tener aquí a Agustín Dur, ya me dirá él lo mal que le he pronunciado. Encantada de tenerte con nosotros, Agustín. Tuve la oportunidad de conocerte. Estaba yo, recuerdo, haciendo un curso, ahora te lo cuento, porque quería ir de voluntaria al África, pero mira, a la final vine de voluntaria a Italia para estar con mi hija, con mi nieto, que también me necesitan, y por qué no, también reproducir esta solidaridad también dentro de la familia. Así que, pues, Agustín, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos a los oyentes quién eres, quién es Agustín. Pues gracias a vosotros por invitarme. Pues soy Agustín, yo emigré a España en el 2000, pero en el 98-99 viajé a Lisboa. Y desde Lisboa es cuando vine a Granada, y ya llevo viviendo aquí unos 20 años, casi nada. Sí. Y bueno, yo me considero un inmigrante que procura luchar por los derechos de sus semejantes, ¿no? Por haberlo vivido en carne propia. Entonces, igual me ha ido un poco mejor que algunos compañeros. Entonces, como que me veo en la obligación también de acordarme de estos momentos duros y de luchar por su derecho. Entonces, me considero eso, un activista, si se puede decir. Así es, Babel Latino es un programa que, además de la interculturalidad, Babel, que significa la confusión de las lenguas, es un gran contenedor o un intermediario del activismo social, de las luchas sociales. Y recuerdo que la invitación que te hice en ese momento, que fue hace casi un mes, había pasado esta agresión que se da, entre otras cosas, todos los días a nivel racial. Existe todavía un racismo muy profundo. Y no solo hablamos en Europa, hablamos de América Latina, hablamos a veces hasta entre nosotros mismos. Y yo recuerdo que en alguna conferencia, porque fue una conversación contigo muy interesante, hablabas de esto de una manera muy clara, y nos encantaría conocer cómo manejas tú, cómo llevas este activismo en esta lucha en contra de lo que todavía es las injusticias sociales y el racismo a nivel mundial. No, al final se puede llamar racismo, pero también hay clasismo, ¿no? Porque igual vemos que hay algunos negros con un cierto poder adquisitivo que rara vez sufren esas agresiones, ¿no? Que sufren por lo general el inmigrante o el negro en Europa sin papel, porque siempre insisto que la capa más vulnerable es esa gente, ¿no? Esa gente que no está regularizado, que tienen que estar aquí un montón, 3 años malviviendo, sin poder acceder a ningún trabajo. Y esa gente realmente son los que suelen sufrir, no solamente el racismo institucional, pero el social también, porque se ven debilitados, ¿no? en sus ingresos, que casi no suelen tener ingresos. Entonces yo insisto siempre que la primera lucha es que la gente no tenga que emigrar. El derecho a no tener que emigrar siempre tiene que prevalecer. Y para eso, pues los países, se tiene que dejar de robar a los países empobrecidos. Se tiene que volver a repensar todo el tema de comercio internacional, las relaciones internacionales. Todo eso se tiene que retomar, que poner en la mesa y retrabajarlo. Y a partir de ahí, si nos queda más remedio que emigrar, que sea en vías seguras, que la gente pueda viajar sin jugarse la vida a la ruleta rusa, sin engancharse a un tren, que muchas veces suceden los accidentes que suceden, o cruzar desierto con todas las agresiones que eso conlleva. Por lo menos que la gente pueda tener unas vías seguras para poder moverse libremente.
Y se puede hacer porque insisto siempre que la materia prima viaja, el capital viaja. El ser humano también tiene que poder viajar sin verse agredido o sin verse matado, porque insisto que la gente se juega literalmente la vida a la ruleta rusa. Cuando un joven africano decide cruzar desierto y cruzar el mar, sabe que puede morir. Lo sabe perfectamente porque no son tontos. Saben perfectamente los riesgos que eso conlleva. Pero por su dignidad, por la dignidad de su familia, de su clan, prefiere jugársela para tener una vida mejor, para poder por lo menos darle de comer a los suyos, que no es mucho pedir. Y el otro tema es cuando llegan al destino. Porque 3 años y en algunos países hasta 10 años tienen que vivir en la clandestinidad sin poder trabajar regularmente, porque los gobiernos saben perfectamente que esa gente trabaja en el negro, saben que trabajan en la economía sumergida, lo saben perfectamente. Entonces insisto que sí se regula a esa gente, porque en 3-6 meses la gente se puede adaptar, porque si lo que se quiere es que aprendan el idioma, si lo que se quiere es que se adapten un poco al entorno, en 3-6 meses se puede hacer. Y luego aportar toda la documentación requerida para poder acceder a esa regularización. Y eso permitiría también que puedan cotizar como cualquier persona. El Estado también gana con esas cotizaciones y luego ellos ganan en dignidad. Al final, lo que pedimos es dignificar al ser humano. Al final, eso es lo que pedimos. ¿Puedo hacer una intervención? Porque me encanta. Bueno, primero aplausos, porque estoy de acuerdo prácticamente en todo. Yo hice un máster sobre migraciones y transformaciones sociales hace ya un par de años. Y es increíble cuando uno estudia la historia de la migración, como por ejemplo el continente africano ha sido explotado a lo largo de toda su historia, cómo se ha creado como tú dices, dignificar, pues allí se ha perdido la dignidad desde la esclavitud, el hecho de que que se ha maltratado históricamente un continente de una manera tan atroz, porque ha sido atroz lo que se ha llevado a cabo en África, como en su momento fue en América Latina, con el genocidio, con la colonización, en fin, nos han obligado, ¿no?, históricamente a agachar la cabeza, a garrotazo, a latigazo limpio, a producir bajo unos sistemas completamente inhumanos. Nos obligan históricamente como continentes a aguantarlo todo y luego nos impiden el hecho de poderte liberar o buscarte un futuro mejor porque ya en tu casa lo han roto todo, han explotado todo. Entonces, a mí me causa mucha gracia y desde aquí, más que gracia, un poco de esa ironía, ¿no?, de cuando estamos aquí en Italia, por ejemplo, me supongo que habrás escuchado del partido de la Lega Nord, que ha creado unas políticas horribles migratorias, has hecho una situación de verdad que da vergüenza que un gobierno europeo maneje ese tipo de políticas, y muchas veces el eslogan es aiutateli a casa loro, que quiere decir que les ayuden en su propia casa, y dices, ¿cómo les vamos a ayudar? O sea, tienen la ignorancia después de haber creado por siglos una situación tan tremenda en todos los países africanos, y luego decir que les ayuden en su casa, que se queden en su casa y ya les dirán ayudar. Si en su casa ya no hay, si se han desforestado, si se ha devastado el territorio, si hay guerras internas y conflictos, corrupción, ejércitos ilegales, o sea, ¿cómo se puede pensar eso y que eso se convierta en un eslogan político? Entonces, todo lo que acabas de decir, de verdad, a mí me enorgullece que en nuestra plataforma tengamos personas como tú para que nos aclaren todo este tipo de mensajes, Agustín, de verdad. Es muy importante que la gente sepa todo esto, así que gracias. A ti. Yo en lo que insisto mucho, cuando hablan de ayuda, yo insisto en dejar de robar. Cuando hablan de ayuda, yo insisto en que dejen de robar. Porque al final eso se ha vaciado prácticamente el continente, pero también se sigue habiendo recursos. El 75% de las tierras cultivables siguen estando en África.
de las materias primas, un porcentaje altísimo de las materias primas, pero por lo menos que se pongan por lo menos mecanismos de comercio justo que puedan hacer que los países se desarrollen, porque a mí no me gusta hablar de ayuda. Es verdad que África ha tenido la historia que ha tenido, es verdad que no hemos atrasado mucho, porque después de siglos y siglos, primero la esclavitud, después la colonización, ahora el neocolonialismo, porque al final poca cosa no pertenece. O sea, incluso hoy en día, por eso hablo de semi-independencias. Estos países no son independientes, siguen sin serlo. Porque en un país como Senegal, ¿no? Tenemos una moneda que se llama el franco CFA, ¿no? Y esa moneda CFA, Colonia Francesa de África. Y lo utilizan 12 países hoy por hoy. Y esa moneda se fabrica en Francia. Un porcentaje altísimo se tiene que poner en el banco francés como garantía. Entonces, si no tiene independencia económica, no tiene independencia militar, ¿de qué independencia me estás hablando? Imagínate en Ecuador que tenemos el dólar directamente, ya ni moneda ni comprada, estamos peor. Bueno, peor no, igual. Por eso insisto que todos estos mecanismos hay que volverlo, a ponerlo en la mesa. Primero, se habla de ello, pero sin tapujos, se habla de ello y se busca mecanismo. Por eso tenemos lo político, por eso les pagamos, que busquen mecanismos que procuren que la vida humana vuelva a tener la dignidad que nunca debió de perder. Entonces, para eso requiere traer todo, ponerlo sobre la mesa sin tapujos, hablar de ello y buscarle solución. Sí. Lo que no podemos hacer es siempre culparle de todo lo malo, culparlo a los inmigrantes, porque además permite a algunos políticos tener un chivo expiatorio donde cuando te fracasa cualquier política que te puede fracasar, seguridad, educación, cualquier política, porque hay muchos inmigrantes. Es de locura, ¿no? Exactamente. Mira, Agustín, vamos a pasar a una pequeña pausa musical, acompañada seguramente de ritmos de nuestra maravillosa África, y volvemos.
Estás escuchando Babel Latino. Bien, y después de este ritmo africano que nos acompaña en Babel Latino, pues seguimos con nuestro invitado, Agustín Dor, desde Granada, pero él es del corazón del África, Senegal. Y un gusto seguir esta conversación contigo. Vamos a tocar el tema de lo que ahora es una problemática y crisis mundial, ¿no? La crisis sanitaria, el COVID. El COVID que nos tiene encerrados todavía, nos tiene con altos y bajos porque no termina definitivamente de resolverse el problema. Ahora conocemos que en España incluso ya se están cerrando otra vez algunas ciudades, en Marruecos ya cerraron también otras ciudades, en América Latina no ha logrado salir, y se ha puesto un tema importante aquí en Italia y en España, no sé, en otros países de Europa, es la legalización, lo que tú hablabas inicialmente. O sea, el derecho a legalizar a miles de migrantes que están trabajando, pero están trabajando muchas veces en condiciones de esclavitud. Entonces, ¿cómo podemos lograr que estas plataformas incidan en las legalizaciones reales y concretas de pedir la regularización, ¿no? Que regularización de documentos, porque uno está legalmente trabajando, si hace un trabajo, ya sea en el campo, ya sea en las fábricas, a todos los niveles. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Cómo está la situación en España? Pues en España, pues hay algunas plataformas que estamos ahí moviendo cielo y tierra para que esa regularización excepcional se pueda llevar a cabo, porque se puede hacer perfectamente. Pero da un poco la sensación que falta de humanidad. Hay una falta de humanidad muy patente, porque al final muchos políticos anteponen, ¿no?, el número de votos, anteponen los votos que al deber real que tenía que tener, ¿no? Entonces, yo creo que pues, es porque en España es idóneo, porque tenemos como gobernando una coalición de izquierda, se supone que esa regularización tenía que llegar con mucha facilidad, porque saben perfectamente que cuando se habla de los servicios esenciales, de los médicos, los bomberos, toda esa gente, los que pocas veces hablan de ello, y gracias a ello hemos sobrevivido, porque si no llegase los alimentos en nuestra mesa, poco podríamos hacer. Entonces, esa gente que está en los campos, estas limpiadoras, que la inmensa mayoría son inmigrantes, muchas veces indocumentados, que también limpian en los centros de salud para que los médicos puedan desempeñar bien su trabajo sin mayores riesgos. Toda esa gente, yo pienso que es muy injusto dejarlo en la estacada. Es muy injusto dejarlo en la estacada, sabiendo que le necesitamos. Y ya se ha hecho patente. Cuando todo el mundo se le obligó a quedarse en su casa, se tiró migrantes para que puedan seguir trabajando, para que puedan seguir tirando de nuestro bienestar. Entonces pensamos que es de justicia, incluso si dejamos la humanidad aparte, es de justicia regularizar esas personas. Incluso por tema de salud pública.
yo creo que es justo hacerlo. Entonces estamos muchas plataformas trabajando, procurando que por lo menos nuestras voces lleguen al nivel más alto para que se pueda tener en cuenta. Ojalá. Y como tú lo has dicho, en España en estos momentos hay un gobierno de coalición de izquierda, lo cual deberían ya darnos el camino, por lo menos la ejecución. A veces todo esto pasa, como tú decías, primero por intereses incluso de votos, ver en qué balanza están, pero definitivamente hay una ruta, hay un camino, una ruta ya trazada en la cual, porque en estos últimos días he visto mucho en redes, el hecho de eso, de exigir la regularización, como dices tú, entre comillas especial, que no debería ser, porque esto debería ser un derecho, ¿no? Un derecho de, como tú decías, llegar legalmente, porque también sabemos que es el periodo donde muchos migrantes vienen desde el África, especialmente se pasan al Mediterráneo, porque es el periodo donde, diríamos, el clima lo permite. Entonces, esto se agudiza, ¿sí? Si no hay una resolución. No sé, como te digo, espero, y de nuestra parte, las plataformas o lo que necesiten de poder intercambiar toda la comunicación de proximidad, digamos, ¿sabes? Que cuenten con Babel Latino. No, se agradece mucho. Se agradece porque, insisto, que yo creo que ya está bien de que normalmente siempre atacan, ¿no? Atacan a la migración, ¿no? Atacan a los migrantes. Yo creo que también sería bueno que, haber de esperar que ataquen para responder, para justificar, poner en la mesa lo que aportamos. Ponerla en la mesa lo que aportamos, que es muchísimo. Y además, ya esa pandemia lo ha hecho palpable. Lo ha hecho palpable. Entonces, poner esto en la mesa y exigir. Y yo creo que cuanto más voces seamos, mejor. Es verdad que últimamente pocas manifestaciones se pueden hacer por todo el tema de sanidad y demás, pero cuanto más voces alcemos, mejor. Porque es de ley, es de derecho, es lo justo y es lo humano. Y es lo humano. Así es, en ese sentido nosotros nos comprometemos, si tú quieres, ya te habíamos planteado hace casi un mes la posibilidad de hacer un conversatorio. A mí me viene a veces la duda, te lo digo ya así de la manera más sincera. Digo, ¿sirven los conversatorios online? ¿Ayudan? ¿Aportan? Yo quiero creer que sí, porque nuestra voz tiene que ser escuchada. Y todos los canales, y todos, tenemos que crecer, como dicen, como el fungi se dice aquí en Italia, ¿no? Que crecen en el otoño. O sea, tenemos que crecer, tenemos que seguir sembrando. Y todas las voces valen, todo. No hay ninguna voz que pueda quedarse atrás o que sea el último de la fila. Cada uno de nosotros como verdaderos protagonistas, líderes como tú, permíteme decirte, porque yo creo que hay un liderazgo de gran alcance, de tu cercanía, de estar con tu gente, de saber cuáles son las plataformas, porque sé que eres un activista muy permanente a nivel también político y militante, así que te comprometemos. Déjanos tu mensaje también para poder saludarte en Babel Latino y decirte solo hasta la próxima. No, muy bien, ¿no? Y además, eso, imagínate, es que estamos tres continentes, y de hecho, y espero que mi gente en África, por lo menos, pueden empezar a ver Babel Latino, ¿sabes? Sí. Ojalá tenerte siempre, porque aportas mucho, no solo tú, sino también los puntos de vista de una comunidad migrante aquí en Europa. Y sobre todo yo creo ya como última cosa que la pregunta no es si sirven o no sirven los conversatorios que se hagan o se dejen de hacer, porque lo peor sería no hacerlos. Entonces, como las cosas están como están, el no hacer nada, el no poder salir, el no poder conectarnos, ya no sabemos si esto cómo se va a desencadenar, pero por lo menos el hecho de que no estamos sentados esperando a que la gente nos resuelva los problemas, no. Nos estamos resolviendo como podemos ahora mismo, que no tenemos otros medios, no podemos salir a manifestar, pero podemos hacer lo que estamos haciendo, que ya es bastante importante. Esas conexiones y esas energías. Gracias, Agustín. Qué aportes tan buenos, de verdad. Estoy contentísima de esta entrevista.
No, a vosotros por invitarme, porque al final, pues, eso lo único que nos sirve de altavoz, y cuanto más hablemos, cuanto más intercambiemos, también nos surgen ideas, Claro. Hay algunas dudas que también se resuelven, entonces yo creo, soy un firme defensor del diálogo. Hay que dialogar, hay que hablar y buscar soluciones. Sí. Lo que sería malo es hablar sin hacer nada, pero siempre cuando se acompaña de hecho, yo creo que eso es lo que nos va a hacer avanzar, ¿no? Entonces, agradezco mucho el tiempo que dedicáis a Babel Latino. Os sigo a menudo. Además, Patricia lo sabe. Sí. Os sigo mucho porque creo firmemente en lo que hacéis. Porque hay mucha gente que hay que darle voz, porque muchas veces hay gente que tiene algo que decir y no tiene plataforma donde expresarse. Y hay que dar a esa gente voz, porque si no lo hacemos se genera una cierta frustración. Y porque además los medios de comunicación normales, homogenizados, todos igualitos, nunca nos van a hacer saber lo que realmente pasa en las calles, en las familias, en las comunidades, en las plataformas. O sea, si no somos nosotros, no por nosotros Babel Latino, pero entre nosotros de plataformas y movimientos sociales en ayudarnos y acudirnos, seguramente no vamos a salir en la tele. Pero no importa, porque estamos ya moviendo bastante por otros lados. No, y te permite también, por lo menos, lanzar mensajes sin filtros, ¿no? Por otro lado... Siempre decimos, mientras nos dejen, vamos a seguir. Y algún rato nos cortarán. No, ahí decimos de la globalización, esta es también la parte positiva, o sea, no todo es positivo, pero esta posibilidad de utilizar esos instrumentos mediáticos que nos permiten tener nuestros espacios y abrirnos y golpear las puertas y lo que haga falta para crear estos puentes interculturales, porque Babel Latino es eso. Agradecerte inmensamente, Agustín, y como decimos, solo una pausa, porque muy pronto nos volveremos a ver, espero, en un diálogo más amplio y con un conversatorio, como había sido el objetivo de del contacto que te hice hace un mes, pero el objetivo está ahora primeramente cumplido con Babel Latino. Te agradezco de corazón y hasta la próxima. Y a la etapa 10 para volvernos a ver, ¿ah? Eso. A la etapa 10, antes de eso no hay cómo salir de casa. Un abrazo. Babel Latino. Este ha sido el programa 307 de Babel Latino. Una maravilla poder contar cada vez más con personas que nos renuevan, que nos regeneran, que nos aportan, que nos ayudan a seguir creciendo. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ya mismo nos tienen hasta en la sopa, así que por favor, mantengan las conexiones, háganos escuchar. Si tienen algo que compartir con nosotros, música, arte, poesía, teatro, lo que haga falta, nosotros estamos aquí gracias a ustedes. Es la plataforma que conecta 3 continentes y desde aquí, desde el norte de Italia, mandamos un abrazo a todas las personas que nos siguen desde Ecuador y desde Murcia también en España, con todo nuestro cariño de seguirse cuidando, protegiendo y amándonos de una manera cada vez más sana y más consciente de que, uno, esto va a pasar, y segundo, como ya lo dijo Roberto en su entrevista, el cambio está en nosotros mismos, no lo podemos ir esperando de los políticos, vamos a generarlo desde abajo. Patricia, un abrazo muy grande. De mi parte también, siempre, ya lo ha dicho Raíz Libre, agradecer a Radio Pichincha Universal y a todos los oyentes en nuestra maravillosa mitad del mundo, agradecerle a Radio Sensación en Murcia y a todos los continentes que nos hacen que seamos hermanos, estos puentes invisibles que van conectándose semana a semana a través de Babel Latino y que nos hacen, si alguna vez nos desanimamos, que nos pasa a todos, cuando venimos y estamos junto a ustedes, la verdad es que salimos con una energía que dice, vamos a seguir, no solo 307, sino los que hagan falta, infinitamente, porque queremos que las voces de ustedes nos permitan crear estos lazos, este tejido de hermandad. Ricardo, también, para la despedida. Ya saben, amigos, suscríbanse,
activen la campanita, esperamos sus comentarios, sugerencias musicales y todo lo que ustedes quieran retroalimentarnos a nosotros. Así que los esperamos la próxima semana con el programa 308. 308. Chao. Hasta pronto y sigan con la siguiente programación de nuestras radios. Hasta aquí Babel Latino, programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia.